Buenas noches, bendiciones y bienvenidos a todos los que nos acompañan en este curso bíblico virtual dirigido a todos aquellos que quieran iniciar en la lectura bíblica, en conocer sobre las Escrituras. En esta noche nos acompaña el padre Jorge Eliezer Arias Toro, quien va a estar direccionando este curso durante los 4 martes. Hoy martes a él le tocó un tema y bueno, vamos a compartirles un poco sobre los temas que se van a dar durante este curso. El primer martes de septiembre tendremos el tema número 1, ¿cómo habla Dios? El segundo martes tendremos el tema número 2, ¿cómo está organizada la Biblia? El tercer tema es los lugares y los géneros de la Biblia. Y el cuarto tema, las disposiciones para leer la Biblia. Tendremos estos 4 temas. Van a haber algunos talleres o tareas o evaluaciones que se les va a enviar para que realicen pues trabajos y puedan aprender un poco por sí solos también en cómo leer la Biblia. Pero bueno, en esta noche quiero presentar al padre Jorge Eliezer Arias. Él nació en el seno de una familia en Hispania, en Antioquia. Realizó sus estudios de primaria en la Escuela de Varones de Albán Valle y sus estudios de bachillerato en el Centro Vocacional Esperandeo Urrea, Itagüí, Antioquia. Es bachiller filosófico de la Universidad Pontificia San Juan de Letrán en Roma, licenciado en Teología de la Universidad de Buenaventura. Posteriormente estudió psicología en la Universidad Antonio Nariño y realizó una maestría en reeducación en la Fundación Universitaria Luis Amigó y una maestría en psicología y en la Universidad Europea de Roma. Ha hecho estudios en liderazgo y adicciones. Hizo su consagración en el año de 1987 en la Congregación de los Misioneros de la Divina Redención, con los cuales trabajó en diferentes oficios. Rector del Seminario Menor en La Estrella, rector del Teologado de Bogotá y Teologado de Roma, Italia. Posteriormente, coordinó la Casa Internacional de Estudiantes Universitarios y en algunas responsabilidades de su congregación como vicario general y provincial. Desde el 2010 está trabajando en nuestra arquidiócesis de Bogotá, habiéndose desempeñado como párroco en Jesús Nazareno, párroco en Madre Teresa de Calcuta y actualmente párroco en San Pedro Claver, de donde estamos actualmente. Por el espacio de 6 años en el arciprestazgo, luego arcipreste de la Vicaría de Santa Isabel y arcipreste para la vida consagrada de esa vicaría. Fue por espacio de 8 años el animador del voluntariado católico de la arquidiócesis. Actualmente es el animador de las periferias existenciales en la arquidiócesis de Bogotá y coordinador al cuidado de la dignidad humana. Y hoy está aquí con nosotros como quien dirige este curso y quien nos va a transmitir su conocimiento para que ustedes también lo reciban con mucho amor, pero sobre todo importante para todo esto, que abran el corazón, que le pidamos al Señor en este día el discernimiento, el conocimiento, la sabiduría, la fortaleza, la fuerza de su espíritu para entender lo que nos quiere decir. Adelante, Padre Jorge, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo, que creo que es el autor principal, a quien le tenemos que pedir la gracia y la sabiduría para que nos permita entrar en su conocimiento a través de la palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la claridad del Espíritu Santo iluminaste los corazones de tus fieles, concédenos ese mismo Espíritu para obrar siempre con prudencia y rectitud y gozar de sus consuelos inefables. Abre nuestros ojos a tu presencia, abre nuestros oídos a tu llamada, abre nuestros corazones a tu amor,
que nuestros brazos se abran a los otros, que nuestros corazones se abran a los extranjeros, que nuestras puertas se abran a los que llaman, que estemos abiertos hacia ti, Señor. Abre este día de hoy y para siempre nuestro corazón. Bueno, agradezco a todos de sacar este tiempito para compartir como esta experiencia, porque más que dar unas clases muy teológicas, quisiera hacerlo desde una perspectiva muy sencilla, diríamos ya para uno hacer unos estudios más profundos, necesita, por supuesto, pues irse a una universidad y hacer ya cosas más elaboradas. Lo hago desde la motivación como párroco y como sacerdote, de que podamos acercarnos más a la palabra de Dios, como es palabra de Dios, palabra que guía y que dirige precisamente nuestros pasos. Entonces agradezco la presencia este tiempito, será hasta las 9, porque yo en eso sí soy como muy concreto con los tiempos, de manera que pues saquemos provecho de este ratico. Voy a comenzar como con un preámbulo a los temas, que el tema de todo este ejercicio de estos 4 martes va a ser la Biblia como una ventana entre la vida cotidiana y esa palabra de Dios, ese verbo encarnado que desde el principio estuvo siempre presente en toda la historia de la salvación. Algunos autores, autores santos, han definido, diríamos, las escrituras, la Biblia, como una carta de amor del Padre Dios, lo decía San Gregorio Magno. Es una carta de amor del Padre. Y es ahí donde quiero que lleguemos a poder enamorarnos tanto de la palabra de Dios que se vuelva para nosotros eso, la carta de amor que Dios Padre nos dirige a cada uno de una manera muy personal. Y decía San Jerónimo, que es el traductor precisamente de la Biblia a la Vulgata o al latín, y que por eso celebramos en septiembre todo el mes bíblico, porque su fiesta es al concluir el mes. San Jerónimo decía que ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Y entonces uno se siente un poquito culpable, creo yo. Culpable porque no hemos dedicado el tiempo suficiente a la palabra de Dios. Porque de pronto no hemos sabido aprovechar la riqueza de la palabra de Dios que está ahí. Hay un escritor alemán que dice: cuanto más suben los siglos en la escala de la cultura, más usarán la Biblia los hombres verdaderamente sabios, en parte como instrumento de educación. Cada nueva generación renovará su juventud en la Biblia, y la piedra de toque donde se revele la vida y la fuerza de una nación será siempre su actitud hacia la Biblia. Y estas palabras de este autor alemán, diríamos moderno, ya estaban anticipadas en la profecía de Amós, en el capítulo 8:11, que decía:
He aquí que vienen días, oráculo del Señor Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. O sea, ya en ese siglo, Amós estaba hablando de un interés muy fuerte por la palabra de Dios. Y qué bueno que precisamente el que un grupo numeroso también se haya inscrito al curso, nos está diciendo que sí hay hambre de la palabra, que sí hay sed de beber de este manantial que es la Biblia. Entonces, busquemos de que de esta manera muy sencilla, a través de estos pequeños talleres, llamémoslo así, porque al final se dejarán unas preguntas para que todos puedan responder e ir profundizando de pronto en el tema. Entonces, comencemos un poco a mirar este tema que hoy va a ser como más introductivo, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos que pretendo a través de este ejercicio? Primero, en el proceso de la construcción del reino de Dios, encontrar un puente que une la vida cotidiana y la vida. La vida es decir, lo que nos circunda, ¿sí? Porque no es solo nuestra vida, es la vida también de todos los seres vivos. Luego, iluminar nuestra experiencia diaria a la luz de la palabra de Dios. Hacer que eso suceda, que mi caminar, que mi actuar sea iluminado precisamente por esa palabra de Dios. El objetivo entonces de ese curso también, para que el pueblo de Dios, que somos todos nosotros, sigamos creciendo en su amor a esa palabra. Tres objetivos muy concretos. Bueno, el proceso de la construcción del reino de Dios, estableciendo este puente de unidad, iluminar, hacer que nuestra vida se ilumine todos los días a través de la palabra de Dios y para que nosotros, pueblo de Dios, sigamos creciendo en el amor a esa palabra de Dios. Podemos seguir allá las diapositivas. Entonces, este tema, primero, Dios nos habla en la Biblia. Vamos a tener pues a lo largo del mes, digámoslo así, los 4 martes, también que la Biblia, cómo se ha llamado, cómo está dividida, en qué idioma se escribió, momentos o lugares geográficos, momentos históricos, en fin. Dios nos habla en la Biblia. Entonces San Agustín decía que Dios escribió 2 libros, el libro de la vida y el libro de la Biblia. Porque en la Biblia nosotros vamos a encontrar la narración de este Dios que se hace cercano a la historia del hombre, y en esos hombres de esa época, pues todos nosotros nos vamos a ver reflejados. Por eso cuando uno comienza a escuchar la palabra de Dios, se va identificando, por ejemplo, con el padre en la fe Abraham, con el pecado de los primeros padres, con la lucha de las pasiones de David, con no sé, el reinado de Salomón y toda su preocupación por construir el templo de Dios, es decir, por crear también esos espacios sagrados. O nos vamos a ver identificados en el cantar de los cantares de esta esposa que corre al encuentro de su esposo, en los profetas, que cada uno tiene un mensaje también que decirnos, como este profeta Jeremías, que expresa ese enamoramiento: me seduciste, Señor,
y me dejé seducir. Entonces, cuando uno va aprendiendo a entrar a la palabra de Dios, uno se va enamorando y va entendiendo unas cosas que voy a ir hablando aquí como a manera simbólica de esa palabra de Dios. Entonces, Dios nos habla en la Biblia y dice San Agustín que toda la creación nos habla de Dios. Toda la creación nos habla de Dios. Por eso también es tan importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos también un mensaje hoy cuando la iglesia toma una opción también de despertarnos en todo este tema de la ecología. Tengamos cuidado porque yo ya he escuchado a alguno como diciendo, no, es que la ecología es un discurso de la izquierda o del comunismo. No, no. La ecología es la expresión de este Dios porque fue creación de Dios. Entonces no es un tema nuevo. Para nosotros, iglesias, si vamos a leer la palabra de Dios desde el principio de la creación y todo lo que va aconteciendo, cuando nos va llevando al monte, cuando nos lleva al desierto, cuando nos lleva a las aguas tranquilas donde la sierva se diseta, cuando nos habla de que Jesús estuvo en el huerto, cuando iba por los sembrados, cuando se encontraba, diríamos, con los animales en los recorridos, entonces por eso hablaba de las ovejas y los pastores. Todo eso es la creación que nos va hablando, que va narrando a este Dios que siempre ha querido hacerse cercano, hacerse presente. Entonces es ahí donde yo les invito a que comencemos precisamente a leer la Biblia y abrir el libro de la vida, de nuestra vida, ¿sí? Para descubrir esa cercanía de Dios en nuestra existencia. Entonces, cuando contemplemos un atardecer maravilloso, Dios nos está hablando ahí y eso lo encontramos en la Biblia. Cuando aquel arco iris se aparece después del diluvio y los israelitas descubren allí precisamente la presencia de Dios, sí, en la belleza del arco iris, porque estaba demostrando que ya todo se había secado y entonces, o cuando se nos habla de todos estos animales que suben al arca, es la expresión de un Dios creador que mete en sintonía al hombre porque lo puso al centro de esa creación. Entonces, aprender a leer el libro de la vida y a leer como esas páginas y a leer la palabra de Dios siempre como desde esa perspectiva. Pero entonces la creación nos habla de Dios. Podemos ir pasando las diapositivas. No, siga. En otros lugares también nos habla Dios. Y Dios nos habla y se comunica con nosotros constantemente. Y lo hace entonces a través de esa palabra de Dios, pero lo hace a través de las realidades de lo cotidiano. En una planta, en una persona, en una espiral, en los calendarios, en cada cosa. Si yo aprendo a leer la Biblia, voy a llegar a entender que Dios todos los días me habla en situaciones, que Dios me habla en las cosas y voy a aprender a apreciar. Entonces ya yo no voy a estar haciendo violencia a lo que está en torno a mí, sino que todo eso va a ser acogido precisamente como una manera de poder leer esta presencia de Dios que nos habla. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo que en estas imágenes de entender que Dios nos está hablando, cuando digo hablar en una planta, estoy diciendo que Dios me está hablando
en la naturaleza. Dios me está hablando en la naturaleza. Me habla en un amanecer. ¿Sí? Uno en la ciudad se vuelve por esta cultura del sprint, de la carrera, de la prisa, ¿sí? Que estamos viviendo, de la velocidad. Uno se vuelve una persona que no aprecia los amaneceres, los atardeceres. Eso lo va haciendo como descontado. En cambio, cuando uno está de pronto en un pueblo, en una finca, uno comienza a gustar también eso y comienza como a sentir ahí que Dios nos está hablando en la nube, nos está hablando en el sol radiante, nos está hablando en las estrellas, nos está hablando en el agua, a través de un manantial cristalino, a través de un, no sé, del nacimiento de un río, nos habla entonces a través de esa misma naturaleza también destruida. Por eso hoy si uno es sensible, y eso nace desde la concepción de entender que Dios en el Génesis nos puso al centro de la creación para que la cuidáramos. Entonces, cuando uno ha entendido eso, porque lee la palabra de Dios, entonces le duele ver la basura por ahí tirada. Le duele como que no seamos capaces hoy de hacer algo para que el planeta no sufra más la invasión que estamos haciendo nosotros. Sí, entonces es importante que en la naturaleza aprendamos a descubrir a este Dios que está en el aire, que está en los ríos, a veces ríos contaminados. A mí me da tristeza cuando veo el río Bogotá, porque conociendo el río Bogotá en Villapinzón, cómo nace, a verlo aquí en Bogotá tan contaminado, da tristeza. Y uno dice, si yo tengo la sensibilidad bíblica, entonces eso me duele. Entonces eso es lo que me compromete. Entonces yo comienzo a ser, diríamos, una persona como más sensible, más respetuosa también de la obra creadora, porque entiendo que Dios me está hablando a través de ella, ¿cierto? Dios me habla en la tierra verde, pero en la tierra también erosionada, la tierra donde la tala de los bosques está destruyendo todo. Dios me habla, diríamos, no sé, en los animales también maltratados, en fin. ¿Y qué me está hablando? Me está diciendo o me está pidiendo respeto y cuidado por esa creación. Respeto y cuidado por esa creación. Pero eso lo aprendo a partir de entender la palabra de Dios, del unirme a esa palabra de Dios, el de meterme, diríamos, de alguna manera a esta palabra de Dios, que entonces me va ayudando a leer mi entorno y a agradecer. Entonces, uno agradece cuando entiende que Dios es el creador de todo esto y el artífice de esta obra maravillosa. Entonces uno dice, ay, qué ricura de aire fresco. Gracias, Señor, por los rayos del sol que me bañan. Gracias, Señor, por la noche estrellada. Gracias, Señor, por la luna cuando está en menguante o en sus etapas, porque ya conoce esa palabra de Dios que le ha sido donada, y en el Génesis encontramos eso. Entonces, la primera invitación que nos hace el adentrarnos en el conocimiento de la palabra de Dios es descubrir a Dios en la obra de la creación, en su naturaleza. En ese amanecer, el sol, la montaña, el mar, Dios nos está hablando, pero Dios también entonces nos habla a través de otras cosas. Y en su palabra, cuando hacemos este camino desde Egipto, desde la liberación, y vamos acompañando en el libro del Éxodo, en los números al pueblo de Israel, entonces uno va entendiendo que Dios también nos habla en la historia, ¿sí? Dios nos habla en la historia de los pueblos.
Y allí en la Biblia encontramos estas luchas de los pueblos, cómo se fueron constituyendo, cómo el pueblo de Israel tuvo que ser nómada primero y cómo después se fue asentando, cómo le tocó ganarse como el estatus de pueblo elegido, porque las luchas fueron muchas, muchas. Entonces uno va viendo que Dios va hablando a través de un momento histórico y de una situación concreta. Entonces, Dios habla también a través de la historia de los pueblos. ¿Cómo se organizaron esos pueblos? Y eso lo vamos a encontrar en las normativas del Levítico, del libro del Levítico. Vamos a encontrar precisamente cómo Dios va hablando, va organizando y va realizando acciones liberadoras. Cómo también Dios va acompañando, ¿sí? La lucha por la tierra. Y eso, diríamos, está plasmado en la palabra de Dios. Por eso es que yo estoy haciendo como esta introducción, porque podríamos comenzar por decir, la Biblia tiene tantos libros, la Biblia tal, 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 pero yo quiero que partamos de una motivación para que la gustemos como más. Entonces, allá se ve la lucha por la tierra de esos pueblos, ¿sí? Por los servicios básicos, por la defensa de los derechos. Eso ya está ahí, eso no lo inventó el hombre de hoy, el hombre posmoderno. Eso está allí, está plasmado allí. Cómo se creaban precisamente normativas, ¿sí? Para que la propiedad se respetara y eran, diríamos, juramentos, alianzas, y no había nada por escrito, no habían escrituras ni nada de eso, pero sí ya habían unas normativas. Entonces, no sé si tienen presente, cuando precisamente Abraham va con su sobrino Lot, llegan a un momento y llegan a un acuerdo. Y Abraham le dice, ¿por dónde quiere ir? Y él le dice, quiero ir hacia la derecha. Abraham le dice, vete a la derecha, yo me iré a la izquierda. Todo lo que encuentre a tu derecha será tuyo y yo todo lo que encuentre a la izquierda será mío. Y eso se hacían como esas alianzas y esos contratos de respeto por los territorios y por esas acciones. Y eso está en la Biblia. No, no hay que irse a estudiar yo no sé qué. Basta entrarse cuidadosamente a la palabra de Dios y vamos a encontrar que la base de muchas cosas, y los abogados que estén de pronto por ahí se van a dar cuenta que muchas leyes están ya en la Biblia y que muchas leyes de hoy, esos códigos y todo eso, nacieron por allá, en la era antigua. No, hoy pues estarán más perfeccionadas. También diríamos que las leyes del Código de Derecho Canónico son leyes que vienen desde antiguo, obvio, más elaboradas, más organizadas. Entonces la palabra de Dios, si vamos a ver, acompaña también toda la historia del pueblo, todo, cómo se organizaban las familias, ¿sí? Los derechos de los hijos, los derechos de los padres, se regulaba la ancianidad, nos habla también de los médicos, hay en el Eclesiastés un, un parágrafo que habla de cómo debe ser respetado la ciencia de los médicos. En fin, la invitación es que con esto vayamos entrando en la necesidad de gustar esta palabra de Dios y de poder descubrir también las raíces de muchas cosas de hoy. Le encontraríamos también el sentido a muchas cosas de hoy. Los refranes. Muchos refranes que hoy repetimos así, que pareciera que son nuestros. Médico, cúrate a ti mismo. Y fue un refrán que Jesús utilizó precisamente para decir que uno no es profeta en su propio pueblo, y antes de eso, él da ese refrán, y ese refrán ya está desde antes, que nosotros lo tenemos también en unos libros de la Biblia, varias cosas que
hoy las damos como por descontadas, tienen su fundamento ahí. Entonces, Dios nos habla a través de la historia y nos sigue hablando a través de la historia. Por eso yo digo, al principio el tema es la vida y la Biblia, porque no están como dos rieles distintos donde va el tren y se mueve el tren de la vida. No, van colocados precisamente ahí. Biblia y vida van íntimamente unidos. Pero Dios nos habla también en las personas, porque cada ser humano es hijo de Dios, creado así, como hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, Dios nos habla a través de la familia, a través de la comunidad, nos habla también a través de esos acontecimientos de las personas, de las vivencias de las personas. Entonces, uno cuando comienza a leer la palabra de Dios, uno dice, mire, Dios de pronto me está hablando y hago referencia a un episodio en la Biblia, en la historia de Abraham. Recordemos que Sara y Abraham no podían tener hijos. Entonces Sara le pide a Abraham que para que no se quede sin descendencia, pues que él se una a la esclava, ¿sí? Y entonces, pues la esclava le da un hijo. Y después, pues Dios les da un hijo, que es Isaac, a Abraham y a Sara. Pero llega un momento en que a Sara le entran muchos celos por Ismael, que era el hijo de la esclava. Y entonces le pide a Abraham que Abraham eche de la casa a la esclava y a Ismael. Ismael tenía más o menos alrededor de 13, 14 años en ese momento. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, uno dice, a veces nosotros tenemos que sentir identificados en la dificultad que tuvo Abraham de tomar una decisión como esa, porque los dos eran hijos. Ismael era hijo como Isaac era hijo, pero Isaac era el hijo de la esposa y la otra era el otro era el hijo de la esclava, pero para él los dos eran iguales y le toca tomar una decisión. Pero también en Sara, que siente celos, nos vemos identificados. De esas personas, como Sara, como Abraham, pero si uno va a la historia de Jeremías, o a la historia de Amós, o a la historia de cualquier profeta, nosotros nos damos cuenta que en esas personas Dios nos está hablando a nosotros hoy, pero que en muchas personas Dios nos sigue hablando. ¿Sí? Dios nos sigue hablando en muchas otras personas. Entonces, en las personas también nos habla. Nos habla en la naturaleza, nos habla en la historia de los pueblos, nos habla en las personas. Y ahí es donde entonces uno comienza, tenemos que tener una mirada diferente, tenemos que abrir nuestros ojos para aprender a descubrir la presencia de Dios en cada una de las personas. Dios nos habla en la conciencia, ¿sí? O sea, nos habla a través de la conciencia. Y al hablarnos nuestra conciencia, lo que hace es orientar nuestras acciones. Entonces, la palabra de Dios se vuelve iluminativa, ¿sí? Cuando yo leo la palabra de Dios, como ahí también hay una norma moral, conociendo la palabra de Dios ilumina mi conciencia. Entonces, me permite que yo tome decisiones, diríamos, acordes a una ética, a unos parámetros éticos y a unos parámetros morales. Cuando yo dejo de leer la palabra de Dios, yo me comporto de cualquier manera. Entonces, diríamos que la palabra de Dios se vuelve también reguladora
de mi conciencia. Por eso es que la tenemos que leer más, porque nos va a dar luces y nos va a permitir que nuestras tomas de decisiones sean más acordes y no sean simplemente porque me gustan, sino porque eso me beneficia, pero beneficia también a los demás. Esa conciencia requiere que nosotros aprendamos a hacer un espacio de silencio, porque el silencio me lleva a intimidad, ¿sí? Y en el silencio yo puedo escuchar. Es un silencio interior, ¿cierto? Un silencio interior donde solo se puede escuchar a Dios. Por ahí la palabra de Dios dice que está el profeta y dice, pasó un huracán, pasó el fuego, pero ninguno de ellos escucha a Dios. Pasó una brisa suave y en la brisa suave estaba Dios. Significa que ahí es donde nosotros tenemos que aprender a dejar que esa palabra de Dios ilumine nuestra conciencia, haciendo el ejercicio de escuchar la voz de Dios para que iluminados nosotros podamos dar respuesta a ese Dios con la vida y con el testimonio. Pero encontramos entonces, teniendo en cuenta que Dios nos habla en esas situaciones concreto, como en esas realidades, las realidades de la historia, las realidades de las personas, en mi conciencia personal, en la naturaleza. Hay unas imágenes que nos podrían permitir también entender un poco cómo nos habla Dios, ¿cierto? Entonces, tomo unas imágenes diciendo que la Biblia la podemos comparar con muchas cosas y particularmente con realidades cotidianas que tienen sentido vivo para nosotros y pues son muy concretas, están ahí, diríamos, en lo cotidiano, ¿sí? Entonces, la Biblia como espejo. ¿Quién de nosotros no utiliza el espejo? ¿Cierto? Diríamos que todos nos asomamos al espejo en la mañana, sea para afeitarnos, sea para peinarnos, las mujeres para maquillarse, por lo menos yo pienso que 2 o 3 veces mínimo nosotros nos miramos al espejo. ¿Sí? Mirarnos en el espejo de la Biblia nos puede ayudar a revisar, ajustar y cambiar nuestra vida de acuerdo al proyecto de Dios. Entonces, mirar la Biblia como espejo es eso, es podernos como confrontar, ¿sí? Es poder poner la palabra frente a mí y comenzar a decirme, a mí de pronto esta palabra me cuestiona en esto. No soy justo, no soy honesto, soy, no sé, agresivo, no soy generoso, en fin. Si yo me pongo frente al espejo de la palabra, ¿sí? Entonces yo comienzo a revisar. Y cuando reviso, pues hago lo que llamaría un inventario. Y al hacer el inventario, yo comienzo a ajustar. ¿Sí? Entonces pongo aquí, tengo este defecto, esto. ¿Cómo voy a ajustar? Entonces pongo al frente cómo debería de ser. ¿Sí? Entonces ese ejercicio es lo que me lleva después a hacer unos cambios en mi vida que se ajusten al proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios es un proyecto de santidad. Entonces pensemos un poquito en eso. Pensemos en que la Biblia es espejo. Pongámoslo como un ejercicio que pudiéramos hacer
varias veces, ¿sí? De confrontarnos y, bueno, revisar, hacer balance. Miremos ese ejercicio, que ese es un ejercicio que lo podemos hacer a partir de una lectura un poco más meditativa, menos científica, menos elaborada de esa palabra de Dios. Porque a veces pues, nos podemos quedar en un estudio y ese estudio sí nos vuelve expertos en la palabra de Dios, pero no nos vuelve buenos seres humanos. Que uno puede tener conocimiento de la palabra de Dios, pero no ser un buen ser humano. Entonces, creo que la Biblia como espejo me va a ayudar a hacer esta meditación, esta reflexión, esta revisión, este ajuste y entonces hacer este proceso de metanoia o de cambio. La Biblia como ventana, otra imagen de lo cotidiano. Mirar la historia de Jesús, su pueblo, sus comunidades y nuestra propia vida hacia adentro, porque la ventana me puede permitir ver hacia adentro y ver hacia afuera, es decir, hacia el pasado y hacia el presente. ¿Y para qué hacemos ese ejercicio? Precisamente para construir el futuro. De la ventana me permite eso. Y la Biblia vista como un ejercicio así. Miro el pasado. Entonces en la Biblia vemos el pasado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Miro ese presente y lo veo en el Nuevo Testamento con la presencia de la encarnación de Dios que se hace cercano a nuestra historia y lo veo desde otra dimensión, ¿cierto? Entonces ya alcanzo a ver que en el pasado la visión del pueblo de Israel fue la de un Dios a veces más castigador, más justiciero, más juez, ¿sí? No es que nosotros nos pongamos ahorita a ser jueces de ese pueblo, no, porque hay que mirarlo en el contexto, pero más o menos mirando la Biblia desde esta ventana hacia afuera, pues uno podría decir, sí, es un Dios así, pero si lo veo desde esta realidad nueva, ¿sí? Que es el presente del Nuevo Testamento, veo a un Dios misericordioso, porque comienza a acercarse, en la encarnación se acercó, el Verbo se hizo carne, se hizo cercano a nosotros. Y ahí pues se construye ese futuro que es el futuro que nos espera. De aprender a verla así, una historia que nos construye en un presente y en un presente de un Dios cercano a nosotros. Es la palabra de Dios vista desde la imagen de la ventana. Veo hacia afuera, veo hacia adentro, siempre en un enfoque de futuro. La Biblia como álbum, también de pronto hoy no es tan común los álbumes. Todavía hay algún álbum por ahí que guardamos de recuerdo. Ya de pronto un poco amarillento, en fin. Hoy ya los hacen digitales, en fin. Pero también nos permite acercarnos y conocer mejor a los personajes cercanos y distantes de la vida de Jesús y descubrir lo que ellos nos enseñan para hoy. Entonces es donde cuando yo comienzo a leer la palabra de Dios, entonces voy entendiendo el porqué de la presencia de Ruth, de Judith, de Noemí, de Noé, de Abraham, de Moisés, de todos esos personajes que viéndolos así como parte de un álbum, van tejiendo la historia del Salvador, porque entonces llegamos a la generación de José, que le da, diríamos, la genealogía a Jesús, pero entonces es preciso que nosotros también miremos la Biblia así, ¿sí? Como un álbum donde vamos a ver las fotos y a descubrir los personajes que existieron en esa historia de la salvación y que fueron tejiendo
la historia del cristianismo y la historia de hoy. Es importante también que nosotros nos pongamos como en esa perspectiva precisamente. La Biblia como pueblo. Entonces dijimos, la Biblia como espejo, la Biblia como ventana, la Biblia como álbum, la Biblia como pueblo, nos ayuda a visitar y a conocer tanto el pueblo antiguo como el pueblo nuevo de Jesús. Si yo no me acerco a la palabra de Dios, entonces no aprendo a contextualizar. Entonces yo no voy a entender ciertas normas del pueblo judío, entonces simplemente voy a estar en la actitud del que, o del machista, o de los feministas, ¿sí? Y voy a juzgar la cultura, y voy a juzgar ese pueblo. En cambio, si yo aprendo a ver la Biblia como pueblo, porque la Biblia se escribió en un contexto de un pueblo, el pueblo de Israel, diríamos, con unas condiciones, con unas cualidades, con una mentalidad, con una historia, con unas leyes muy propias de su tiempo. Entonces, si yo no entro a mirarlo así como un pueblo, que es un grupo de personas muy concretas, entonces ni voy a entender el antiguo ni tampoco voy a entender el nuevo. Y en el nuevo Jesús va como dinamizando ese pueblo y va entrando en esa transformación también un poco de la cultura, donde le comienza a dar relevancia también a la mujer, importancia a la mujer, importancia al ser humano, y ya no es la ley lo principal, sino la persona. Pero necesito mirar la Biblia también desde esa dimensión. Un pueblo concreto y un pueblo que camina, un pueblo que es peregrino, ¿sí? Un pueblo que nos, diríamos, nos acerca a una historia, a unas costumbres, y es de verdad que extraordinario cuando uno comienza un poco a entender precisamente todas esas tradiciones, costumbres, el por qué el sabá, el sábado, porque la oración del Shema, porque los ritos de la Pascua, porque si uno va a mirar por allá en el Antiguo Testamento cómo celebraban la Pascua, nosotros hoy tenemos una manera distinta de celebrarla, pero en el fondo tenemos unas fuertes raíces allí. Entonces, mirar ese pueblo y mirarlo así con una visión no de juzgar, sino la visión de aprender también para entender lo que hoy nosotros celebramos. La lectura de la palabra de Dios es la lectura que sin duda pues, nos va a enriquecer y nos va a enamorar. La idea es enamorarse uno más de la palabra de Dios. Algunos dicen, no, pero es que hay unas partes de la Biblia muy complicadas que no la entiendo. Entonces, pues la sugerencia es, cuando leas, vas subrayando en un cuadernito, va colocando cositas, y hoy nosotros tenemos a Mr. Google que nos responde muchas cosas, ¿cierto? Entre una palabra, ¿sí? Éfata, ¿qué significa? O didaje, no sé. Entonces uno va y la busca, el significado de la palabra bíblica tal, y eso te va a ir apareciendo. Entonces uno va aprendiendo y va gustando esa palabra de Dios, o nombres de pueblos, de culturas, la cultura egipcia, que la mesopotámica, bueno, en fin. Entonces va entrando uno, como en esa historia, la va aprendiendo a gustar, a saborear. Entonces sí es importante
que nosotros conociendo esos pueblos, el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo del Nuevo Testamento, hoy también sintiéndonos pueblo elegido de Dios, que nos toca vivir acá, aprendamos a que esta Biblia se vuelva o encuentre eco en la vida, sea ventana de la vida. Entonces no sea como algo desencarnado. La palabra de Dios no puede estar desencarnada de la historia y de las realidades cotidianas. Voy a plantear unas preguntas que después creo que se las van a pasar también por ahí para que de pronto hagamos como un poquito de anticipo a lo que van a ser los temas que vienen, porque el ejercicio también es que aprendamos algo y entonces no esperemos que lo digamos, sino que también nos vamos adentrando. Si quisiera, por ejemplo, dejar un espaciecito por si alguien tiene como una duda, porque sí es mejor que las expresemos, porque a veces nos quedamos con cositas y dicen, no, es que el padre dijo, y de pronto lo que uno dijo no era eso, sino que lo entendieron de esa manera. Entonces, dejemos un espaciecito y después yo creo que nuestro hermanito ahí que nos está ayudando con esta coordinación nos puede mandar las preguntas que sirvan como de ejercicio en esta semana. Por ahí va a ver si esto nos ayuda un poco a que no hagamos solo un paréntesis este martes y luego nos vemos el otro martes y no pasó nada. Si nos demos a la tarea de acercarnos un poco. Entonces, abramos un espaciecito porque ya faltan como 8 minuticos para las 9. Padre, si hay Si una hay persona algún... que alzó la mano, Maritza. Sí, Eh, Marita, díganos. Maritza, ¿puedes abrir tu micrófono? Maritza del Rosario. Buenas noches, Marita, gracias. buenas noches. Pues yo estuve muy atenta, me gustó mucho la parte donde habló de que la Biblia es como un espejo, porque Sí. sí hay muchas veces que uno se siente muy cuestionado cuando escucha en la misa la palabra. Y pues sí, eso era, quería saber por qué nos sentimos tan cuestionados. La palabra de Dios. Yo creo, Maritza, bueno, creo que te entendí más. ¿Por qué nos sentimos tan cuestionados? ¿Sí? Es esa la Sí, pregunta. sí, esa es la Bueno, yo creo que dele gracias a Dios que cuando escuchas la palabra de Dios, tu apertura del Espíritu Santo es tal que te permite cuestionar. Porque la palabra de Dios no es letra muerta. La palabra de Dios es vida. Y como es vida, pues va a cuestionar mi existencia. La debe de cuestionar. Si usted la lee y no te dice nada, eso te debe preocupar. Pero si te cuestiona y te vuelve un 8, pues eso es lo que te va a permitir finalmente también de poder comenzar a hacer esos procesos de crecer y ese proceso de uno ser mejor, porque pues la palabra de Dios fue creada precisamente para que nos ayude a crecer, nos ayude a ser mejores hijos de Dios, mejores personas, mejor pueblo de Dios. Entonces, mire que si lo que yo les decía, que decía como este autor eh, alemán, diríamos que ese texto profético también de Amós nos está diciendo mucho porque hoy hay mayor interés, pareciera que no, pero hay mayor interés por conocer la Biblia. Pareciera que la Biblia está de moda. Mire, si más o menos en los últimos años se han vendido más de 100 millones por año de Biblias, imaginémonos,
es porque, y es considerado también el bestseller, sí, diríamos, de la historia, es el libro más vendido. Entonces es porque sí nos crea una inquietud y la gente está sedienta de leerla. Y yo creo que si más leyéramos la palabra de Dios y más gustáramos de la palabra de Dios, este mundo tendría que ser mejor. Sí, tendría que ser mejor. Porque sin duda que ahí están las respuestas a la existencia humana. Hay muchas respuestas a nuestra vida. Entonces, Maritza, yo creo que vas por buen camino. Sí, si la Muchas palabra de Dios gracias. te cuestiona. ¿Ok? Muchas gracias, Padre. Muchas Bueno, gracias. con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna? Si hay alguien Ángel, más, padre, que alzó la mano, sí, pero yo como aquí no alcanzo a ver bien los nombres. Ahí está la Ángela, manito de Sara. Ángela Daza, ¿sí? Si no estoy mal, creo que es Ángela Daza. Adelante, Ángela. Gracias, Gabriel, gracias, Padre. Me disculpo un poco porque estaba en preparación del grupo de Maús, pero sí, me parece muy interesante el tema. Desafortunadamente no escuché toda la conferencia, pero sí siempre he tenido una pregunta. Como decía el Padre ahorita la lectura de la Biblia está de moda. Entonces, como los cristianos nos ganan en eso, ellos siempre se saben la palabra de Dios al derecho y al revés, y a veces nosotros no sabemos qué contestar. Entonces, pues siempre me ha interesado cómo debo, eso es un cuestionamiento que me estoy haciendo últimamente, cómo debo leer la Biblia para poderla entender, porque no es solo leerla. Bueno, hace muchos años, hay que la palabra de Dios, que el Salmo 91, que el 23, y son muy lindos, pero a mí no me, yo siempre leía los salmos, proverbios, que es lo más bonito que tiene la Biblia, pero bueno, hay Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces ahora están, es de moda los audios, leer la Biblia en los 365 días. Y hoy empezó uno. Entonces yo dije, bueno, primero Génesis, empezaron a leer. El principio hizo Dios el cielo y la tierra, bueno, los 7 días. Después una parte de Salmos y después otra parte del Nuevo Testamento. Pero es que no es solo leerla, yo quiero saber cómo, por dónde yo tengo que empezar a leer la Biblia para seguir como no una cronología, como una secuencia. ¿Qué me quiere decir Dios? Porque antes, por ejemplo, yo decía, bueno, Dios háblame. Entonces yo abría la Biblia y decía, ay, sí, Dios me habló. No, pues es la cosa. O sea, no sé, no he tenido, pienso que este curso me imagino que va a ser cómo tenemos que leer, por dónde debemos empezar, qué nos quiere decir Jesús, cómo tenemos que invocar al Espíritu Santo antes de empezar la lectura de la Santa Biblia, que no nos tenemos que saber Lucas 24 al 25, Lucas, qué sé yo, capítulo 35 del 1 al 24, por ejemplo, o cosas así, pero sí que me quiere decir Dios. Solamente, por ejemplo, hoy leyeron y que a lo último yo me quedé perdida porque el Señor dice, y él era el papá del abuelo de no sé qué, y él era, no sé qué empezó, pues el padre debe saber todo eso, que el papá era tal, y de este era el papá tal. O sea, yo quedé como que, y a mí qué me aporta que era el papá qué o qué. Mejor yo ahí sí quedé perdida. Entonces, padre, la conclusión. La pregunta es, ¿por dónde debemos empezar a leer la Biblia para empezar a tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que quiere? Sabemos todos que Jesús está con nosotros, que estamos en el camino de la santidad, que es un camino también para la santificación de nuestras familias, que vamos a hacer, pero para nosotros estar más cerca de Dios. Ustedes han estudiado 1000 años teología y aún siguen estudiando. Nosotros, ¿cómo debemos comenzar? O no sé si el curso lo va a hacer. Es lo que es mi pregunta. Gracias, Padre. Gracias, Gabriel, y a todos. Bendiciones. Ángela,
Gracias. Usted está trasnochándose, ¿cierto? ¿Usted está ya desde Canadá o no? Sí, Sí, ella nos señor. acompaña No, desde aquí son Canadá, las padre. 10. Aquí son Sí. las 10. Sí, señor. Sí. Bueno, ¿qué le iba a decir? Bueno, yo creo que no es tanto aprenderse los versículos de la Biblia, ¿cierto? Es más, como les decía en la imagen, ver la Biblia como espejo. Significa que esa palabra que tú lees se interioriza, al interiorizarse te cuestiona y al cuestionarse uno entonces comienza a decir, tengo que crecer en esto, tengo que mejorar en esto. Porque si bien también habrán expertos en apologética, que es cómo defender ciertas verdades, en fin. Yo creo, bueno, este curso pues no vamos a alcanzar a ponernos en cosas porque pues es muy corto, entonces no es que vamos a entrar a considerar pues un montón de detalles porque no alcanzaríamos. Entonces, no se trata simplemente de prepararnos para defendernos, porque la defensa estaría en la manera como tú vives la palabra de Dios. Si los no creyentes o los hermanos separados nos ven coherentes entre la palabra de Dios y la vida, por eso yo les hablaba de Biblia y vida, ¿cierto? Entonces nosotros no vamos a necesitar ponernos a defender nada, porque la vida nos va a defender. Eso uno. Lo otro, yo creo que eso depende mucho de cada uno. De dónde iniciar o por dónde iniciar, ¿cierto? Porque pues lo ideal es que yo conozca una historia desde el inicio y lleve una secuencia, porque eso está históricamente y cronológicamente también tiene una secuencia. Si usted inicia en el Génesis, si usted va a la historia del pueblo de Israel, Abraham y todo eso, los profetas, hay profetas mayores, menores, en fin, hasta llegar al nacimiento de Jesús y la historia de Jesús y los apóstoles hasta el Apocalipsis, ¿no? Entonces, lo ideal es iniciar uno muy metódicamente. Como hay temas que les digo va a necesitar mayor profundización, es donde yo entonces, ¿qué hago? Si hay, por ejemplo, un lugar bíblico que no conozco, pero voy allá y me lo averiguo, por eso tengo un cuadernito, un ladito. Ese ya es un estudio que nos va llevando, que no se hace pues de la noche a la mañana, esto es solo una provocación y mírenlo como una provocación, ¿sí? Para poder meternos en el estudio. Entonces, hoy hay muchas herramientas, hay libros. Yo les sugiero, por ejemplo, a los que quieran profundizar, un librito que se llama Lecciones Bíblicas de José Miguel Miranda, la tiene San Pablo, donde hay un estudio, diríamos, sencillo de varias cositas. Cómo nos habla Dios, los hombres autores secundarios de la Biblia, les habla de qué son las parábolas, les explica qué es una alegoría, qué es una metáfora, qué es un símbolo, qué es un mito, qué es un número simbólico, habla de inspiración, de revelación, distinguir eso que es lo inspirado, que es lo revelado, donde hay elementos que son, diríamos, fruto del pensamiento de la época y donde hay elementos que sí son propios de la palabra de Dios, de verbum Dei, las llamamos, o sea, que fueron dichas directamente por la palabra de Dios, por la boca de Dios. Entonces, yo creo que eso, pero algunos que tienen esa dificultad, uno les dice, léete el Nuevo Testamento, ¿sí? No te leas el Apocalipsis todavía, porque si usted no entiende todo esto del lenguaje simbólico y qué es el lenguaje bíblico simbólico, usted de pronto se va a complicar en el Apocalipsis, porque hay mucho simbolismo y fue escrito en una época de persecución de la iglesia primitiva.
Entonces, es necesario pues conocer esas cosas. Entonces, yo creo que depende mucho, uno tiene que ir como buscando manera para irla gustando. A mí lo más importante que quisiera que nos quedara es eso, gustar y que esta provocación nos permita decir, me voy a poner un proyecto, todos los días voy a leer tantos versículos y luego voy a apuntar cositas, voy a comenzar a averiguar acá qué es esto, hay estudios bíblicos por secciones, por ejemplo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, entre uno estudia eso, libros históricos, libros sapienciales, proféticos, Nuevo Testamento, no sé. Después hay exégesis bíblica, cuando ya nos dedicamos solo a estudiar un pasaje y comenzamos a mirar la situación geográfica, los personajes, el contexto, qué quiso decir, en fin, qué narración es, si es la sacerdotal, si es la deuteronómica, bueno, no los quiero complicar porque tiene un montón de cosas. Entonces, simplemente busquemos cada uno porque no hay un método como preciso que nos pueda como encajar y decir, no, a usted no. Hay quien le sirve leer primero los salmos, pero como le digo, no te quedes en el Salmo 23 o en el Salmo 91. No, el Salmo. Cada salmo también fue escrito en un momento determinado. El Salmo 50, por ejemplo, lo escribió David. Entonces, David habla de su historia de pecado y cómo le pide a Dios perdón en el Salmo 50. Entonces, yo también yo puedo comenzar a buscar dónde puedo ir gustando, pero como le digo, con detenimiento, no hacer una lectura como simplemente repetitiva, sino voy a comenzar a estudiar los salmos. Entonces, comienzo a estudiarlos. Entonces, eso me puede abrir un poco el entendimiento para estudiar otros libros. ¿Sí? Entonces, saber un poquito también de la historia bíblica, de la geografía bíblica, de la cartografía, diríamos, propia de esa época, me va a permitir enamorar. Bueno, ya nos pasamos como 10 minuticos. Yo creo que dejamos por ahí. Entonces le pedimos ahí a nuestro hermanito que les mande, como él tiene ahí el grupo, que les mande esas preguntitas para que puedan, diríamos, comenzar a hacerse preguntas y a preparar un poquito el tema en el cual nos vamos a detener dentro de 8 días. Les agradezco a todos, Dios les pague, gracias por el tiempo, que el Señor les conceda una noche muy bendecida y un descanso reparado. Muchas gracias, Padre, Gracias, por su Padre. intervención en esta Disculpa, noche, por gracias, Padre. acompañarnos y por esta Mil formación gracias. que ha dado inicio. Gracias.